15 minutos para la 1 de la tarde. Continuamos en la sintonía de Mi Asturias, en Radio Intereconomía, en este día de viento que hay que protegerse de los vientos al socaire de la Arbosa con Gonzalo Botas. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. Pues muy buenos días, Rafa, y nunca, como bien tú dices, nunca más que hoy hay que estar protegido, hay que estar al socaire de la herbosa, protegido hoy no solo de los vientos que turban y perturban la razón, sino también incluso de los otros vientos que hacen algo más que simplemente nublar o perturbar la razón. Pues sí, efectivamente, Rafa, mira, hay mucho viento. Hay también mucho viento político, mucha intoxicación, mucha desintoxicación, mucha historia. Tenemos aquí a la ex Miss Asturias, con lo que ya ha dicho en el Senado, que dice que ninguna, ya nos ha dicho el gran Barbón, ese Aurea Garúspice que rige los designios de los asturianos, que ninguna credibilidad. Bueno, claro, como ya no es militante, pues ya no la queremos. Cuando era militante la invitamos a ir a la Fiscalía, ¿no? Pero como cargo público, cuando alguien tiene conocimiento de la presunta comisión de hechos, no tiene que remitir a alguien a la Fiscalía, tiene que ir él a la Fiscalía. Tiene que ir él, tendría que haber ido él a la Fiscalía, salvo que nos afirme y ponga su cargo en juego, que es mentira. Pues si él cree que es mentira y pone su cargo en juego, que lo ponga. Pero que haga como Víctor Torres, como el exministro, ¿no? Sí. No, el exministro no, el expresidente de Noción de que es de ministro. Canarias. El ministro es presidente Canarias. Correcto. Que dijo que ponía en su cargo, que dimitiría si alguien demostraba que había tenido contactos con Aldama. Pues coño, ya está tardando, ¿eh? Sí. ¿No te parece? Sí, mucho. Porque parece ser que los audios de la UCO son, yo creo que algo más que concluyentes, son bastante descriptivos de todo eso, ¿no? Esos premios, esos millones. Pero aquí, Rafa, yo creo que tenemos que empezar a pensar de otra forma. Ahora ya esto es un ejercicio de responsabilidad para todos nosotros, yo creo. ¿Y cuál es esa responsabilidad? El poner fin a que estos, y pues no sé por llamar de otra manera, manejen lo nuestro. Es decir, no vale, me da igual de dónde sean, ¿vale? De un lado del otro o del medio, o del lado del de la moto. Ya valió porque que no se preocupen de lo nuestro, como decimos muchas veces, y se preocupen de lo de ellos, pues lo que implica es que al final adoptemos medidas absolutamente estúpidas. En muchos aspectos, y aquí tenemos también que reñir un poco al PP. Vamos a ver. El PP no puede estar, el partido de oposición no puede estar como una veleta al socaire, o en este caso al pairo, porque si nosotros estamos al socaire de la Arbosa, es para no estar al pairo de los vientos que marca el gobierno. Y quizás el PP debería aprender y también ponerse un poco al socaire, esto es protegido de esos vientos, ¿no? Porque, claro, el PP, el relato, el dichoso relato de Dios, pero les cuelan un relato y se comen un relato. Es que yo creo que por falta de contundencia y de vagancia, incluso no leen ni a los propios, ¿no? En estos días que hay que pensar un poco en Valencia, pero también tenemos que pensar nosotros en la mina de Cerredo. ¿Qué diferencia? Correcto. Efectivamente muchos más muertos, ¿vale? Sí. O sea, no vamos a comparar, esto no es un concurso a ver quién es responsable de más muertes, no, que se me entienda bien, ¿eh? Ni estoy imputando a nadie responsabilidades sobre muertes, porque creo que para eso están los jueces y en un juzgado donde se tiene que dirimir todo esto, quién es responsable y quién no. Pero nos fijamos que aquí dimite la consejera, que probablemente sea lo único decente que viene ese gobierno, o lo más decente que viene ese gobierno, y parece como que ya lo de Cerrado no le importa, no tiene trascendencia. No es culpa de un gobierno que permitió estar explotando una mina que no se podía explotar una mina cerrada sin medidas de seguridad y sacando carbón, que es que no, eso no le importa a nadie, como ya dimitió la consejera, pero en Valencia también dimitieron a la consejera. Y seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Eso es de lo que hablamos del relato. Claro, el relato, Rafa, tú y yo sabemos, además tú tienes un amigo que es un experto en eso, que el relato en Román Paladino podemos decir a dónde vas manzanas traigo, ¿no?
¿Y a qué me refiero con esto? El relato es hablar de lo que a mí me interesa y no de lo que le interesa al de enfrente. Yo creo que eso es bastante claro en política. ¿Recordamos el gobierno de Aznar? ¿O recordamos a Aznar en la oposición, que era como un puñetero martillo pilón? Nos acordamos todos todavía 30 años después, váyase, señor González. Correcto. Eso permitió a muchos españoles identificar los problemas de España con Felipe González. Sí, estaba pensando, Gonzalo, déjame que te haga un inciso, sin que hubieses dicho nada, pero estaba pensando yo en este momento, escuchándote, qué falta le hacía al PP un general secretario. ¡Hombre! ¡Hombre! Que pusiese a cada uno en su sitio y que les dijese que el partido está por encima de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acabas de explicar una cosa muy buena. Cada uno en su sitio. Claro. Es decir, que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Porque el gran mérito que tuvo, yo creo, dentro del partido Cascos, como organización del PP, es lograr que cada uno estuviese a lo suyo y no a lo de los demás. Que en lugar de estar pendiente de meter una puñalada al de al lado, estuviesen pendientes de sacar su tarea adelante. Y mira, en eso el PSOE yo creo que es ejemplar. No solo porque transmiten esa sensación, sino también por otra cosa. Iba a decir Rajoy, joder. Feijóo mete una pata, ese es otro de los problemas, que todavía no le han ayudado a hacerse un perfil contundente y claro, ¿vale? Feijóo dice una cosa polémica y hay 8 que van a ponerle puntos y comas a lo que dice. ¿Alguien le pone puntos y comas a las barbaridades que hace el presidente de gobierno y la ministra de Hacienda, la vicepresidenta? Al contrario, todos aplauden con las orejas. Sí. Cierran filas y les da... O en el peor de los casos se quedan callados. Sí. ¿Cuál es el principal problema que tiene Feijóo? Lo tengo claro. Y es culpa de ellos, Es culpa de Feijóo, pero también es culpa de los varones. Son los varones. Fue Mazón, es Moreno Bonilla, es Isabel Díaz Ayuso. Lo que no quita para que sean buenos en su puesto, entendámonos. Soy muy ayusista, pero me parece intolerable que contraprograme a Feijóo, que no esté a lo suyo. ¿Sabes qué? Moreno Bonilla desde el primer momento no es un tipo que me haya agradado, su perfil político, pero lo está haciendo bien, que siga haciendo lo suyo y que no se meta en lo del otro. ¿Cuánta disciplina de partido hace falta en el PP? Mira, el PP me recuerda mucho a la pelea del Oviedo del otro día, después de perder con el Ourense. Discutir con el contrario, discutir entre ellos, discutir. Todavía no hemos entendido que, sobre todo en política, como en el deporte, arrimar el hombro y remar todos en el mismo sentido es lo que hace que las cosas funcionen. Y, joder, Rafa, mira, aquí me pongo de ejemplo. Cuando no me gustó lo que hacía Foro, cogí y me fui. Y salvo el Foro de Cascos, sí, me refiero, Sí. Y salvo mi esfera íntima, nadie le importó por qué me fui o por qué me dejé de ir. Correcto. Y a nadie le importa básicamente porque nadie me iba a creer. Porque cuando hay un conflicto, el ser humano, el que es un poco inteligente, no cree a nadie. Y el que es torpe, cree al que mejor le queda, al más simpático. Por lo tanto, dar explicaciones es inútil. Uno, cuando milita en una organización, o en un club, o juega fútbol en un equipo, la obligación que tiene es de someter su actuación al bien de ese colectivo. Y si no es capaz de hacerlo, lo que tiene que hacer es coger la puerta y irse. Creo te das cuenta que muchas veces, Rafa, perdona, que por rematar el argumento, yo te digo, ¿cuánto explica la diferencia, el rugby, la diferencia entre los anglosajones y los latinos, y cuán bien nos vendría que en los colegios los chiquillos tuviesen que jugar rugby de forma obligada? Porque sí entenderían que por bueno que sea uno nunca es mejor que el grupo. Correcto. El mejor jugador de rugby de la historia es un ejemplo que pongo siempre. John Alomu, aquel neozelandés que todo el mundo conocía, que pasaba por encima de los contrarios. Pues ese jugador neozelandés, que está reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia, no ganó ningún mundial, estando en el equipo que más partidos ganaba. ¿Por qué? Porque era él y no el equipo. No. Entonces, un partido político es el partido y no el individuo. Eso. En España, pues si nos vamos a Estados Unidos, eso cambia, porque el partido es la maquinaria electoral del candidato. Eso cambia. Aquí no. Totalmente de acuerdo. Además, creo que es un ejemplo muy válido lo que acabas de poner y que además retrata a la perfección la situación que vivimos, ¿no? Ya lo decía Alfredo y Estefano, que lo importante era el equipo. Y en política, como bien decías tú, cuando te vas hay que hacerlo sin meter ruido, porque cuando llegas
también lo hace sin meter ruido. Y es como el entrenador de fútbol. Cuando el entrenador de fútbol quita a un futbolista y este se enfada y le pide explicaciones, cuando te pone, ni te dan explicaciones ni las pides. Cuando te quitan, pues lo mismo. Y en política debería de pasar algo similar, pero los egos y sobre todo, Gonzalo, no sé si coincides conmigo, el poco nivel que hay en la política hacen el resto. Pero mira, Rafa, el ego y el poco nivel van de la mano. Claro, claro. Siempre de la mano, porque el ego no deja de ser un complejo de uno mismo en comparación con el mundo. Y cuando uno no tiene ningún complejo, el ego no le puede dominar nunca. El problema del ego es cuando todos tenemos ego, más o menos. El problema es cuando te domina el ego, cuando es el que hace que se muevan tus decisiones, cuando no te dejas estar en tuyo, cuando no te dejas ser tú mismo, joder. Correcto. Si todo el mundo tiene cosas muy buenas, sobre todo todos los que trabajan, ojo, luego hay vagos redomados y vagos rascapuertas, que es lo que tenemos en el PP, que son incapaces de mantener un discurso durante un tiempo más o menos regular y más o menos eficiente. Y entonces les tiran un trapo y entran al trapo. Mira, Rafa, yo lo hablaba estos días en el café. Y si esto es ser soberbio, soy soberbio. Yo creo que esto es conocerme a mí mismo. Me dejas a mí esa comparecencia de Sánchez en el Senado. Claro, y lo destrozas. Me lo dejas y te garantizo que llora. 10 minutos, no hay más. Llora, te garantizo que llora. Si me dejan interrogarlo. Si pones ahí a alguien con oficio, que sepa cómo llevar a alguien, cómo llevar un interrogatorio, que sepa cómo preguntar, que no vaya pensando en hacer la frase redonda, joder. Si es que no se trata de hacer la frase redonda, se trata de enfrentar los mismos. Si es muy fácil. Si puedes ir de lo general a lo particular o de lo particular a general, da exactamente igual. Lo que hay que tener es un camino, una estrategia trazada, saber que hay que preguntarle a un paisano para que entre en contradicción, mostrarle mientras está contestando que se está contradiciendo. Es que es muy sencillo hacer que la gente se equivoque. A ver, es muy sencillo. Se hace. Y lo mejor, lo que es difícil de verdad, es hacer que alguien cuando se está equivocando, se esté dando cuenta, él, que se está equivocando, y que todo el mundo se da cuenta que se está contradiciendo, porque en ese momento está muerto. Pues hacer eso no es tan difícil. No, te juro que no es tan difícil, Rafa. Totalmente pero lo principal, el PP tiene que saber a lo que va a hablar de su libro, no del de Sánchez, no de las gafas, o no de si esto es un circo o no es un circo. Es que a la primera del circo es no me llame payaso. Y ya está ganado el debate del circo. No me llame payaso. O no venga a hacer el payaso. Correcto. Ya está. Si es que es muy fácil, joder. Si es que son lugares comunes que no hace falta estar dándole vueltas. Yo estoy viendo este año, pero esta gente cómo es tan mala, cómo es tan torpe. Sí, hay muchas limitaciones, totalmente de acuerdo. Claro. Gonzalo, que se nos va el tiempo, protégete de este viento. Venga, protejámonos todos. Hoy el día, que no nos lleve. El día va a ser largo con el viento. Ya sabes que hay algunas cabezas que les afecta mucho el viento. Sí, cuídate mucho, un abrazo. Gracias.